Biden cumple su primer año como presidente. El balance de los expertos. El mandatario enfrenta duros retos, como la pandemia del COVID-19, la elevada tasa de inflación y los escollos para aprobar algunos de sus proyectos. Un año después de llegar al poder, el presidente estadounidense Joe Biden ha entrado en una fase decisiva en su mandato, con una cuenta atrás para impulsar sus prioridades antes de las elecciones legislativas de noviembre, que traen malos augurios para su partido. El primer aniversario de Biden en la Casa Blanca, que se cumple este jueves 20 de enero, marca un hito agridulce para un mandatario que prometió unir al país y que ha tenido que gobernar en un ambiente de polarización extrema, con un margen mínimo en el Congreso para aprobar sus medidas. La persistencia de la pandemia y los problemas de inflación y suministros han complicado aún más su tarea, sumados al férreo control del expresidente Donald Trump sobre el Partido Republicano, cuyos votantes todavía creen en su mayoría que Biden es un presidente ilegítimo. Biden enfrenta duros retos, como la pandemia del COVID-19 y la inflación. Para juzgar el primer año de Biden hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene un partido, el republicano, que denuncia un fraude electoral inexistente en los comicios presidenciales de 2020 y elementos de ultraderecha que han entrado en la corriente política predominante, dijo a EFE el experto en políticas Mark Peterson. Según el profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, Biden ha conseguido más de lo esperado, dado que gobierna con un Senado partido en dos y una Cámara baja de estrechísima mayoría demócrata. El presidente dará una rueda de prensa este miércoles para defender esos logros de su primer año, que incluyen la firma de un paquete de estímulo de 1,9 billones y otro de infraestructuras de 1,2 billones, unidos a la recuperación de la economía y la caída del desempleo. Biden también ha nominado y conseguido la confirmación de más jueces federales, un total de 40 que ningún presidente en su primer año en 4 décadas, y ha supervisado una campaña de vacunación contra el COVID-19 que en general funcionó bien, aunque más de un cuarto de los adultos del país sigan sin vacunarse. A nivel internacional, Biden ha conseguido revitalizar las relaciones con los aliados tradicionales de Estados Unidos, pese a dejarles fríos en algunos momentos, como con su caótica retirada militar de Afganistán o la crisis de los submarinos con Francia. El último mes ha sido especialmente duro para Biden. La Corte Suprema bloqueó su mandato para vacunar o hacer test a la mayoría de los empleados de empresas del país, y su gobierno confirmó que la inflación ha llegado a su máximo histórico en 40 años. Además, las posibilidades de aprobar su gran prioridad legislativa pendiente, el paquete de gasto social de 1,7 billones de dólares, decayeron cuando un senador de su propio partido, Joe Manchin, dijo en diciembre que votaría en contra. Los expertos consultados por EFE coinciden en que es muy improbable que esa ley se apruebe en su estado actual. Una versión más pequeña sí podría salir adelante, pero Biden necesitará para ello una unidad absoluta en las filas demócratas. En palabras de Casey Domínguez, profesora de políticas en la Universidad de San Diego, no hay grandes esperanzas de que ese paquete reducido incluya una vía a la ciudadanía para los indocumentados del país, y tampoco está garantizado que contenga medidas ambiciosas contra la crisis climática o para reforzar la igualdad de género. El calendario para aprobar esa y otras prioridades legislativas es muy reducido. Lo que haya conseguido para el verano será probablemente lo último de su mandato. En palabras de Karen Hull, experta en la presidencia en la Universidad de Virginia Tech. Vamos a organizar un regreso nunca visto. Trump en primer mitin rumbo a elecciones intermedias. El expresidente afirma que Estados Unidos se está convirtiendo en una versión a gran escala de Venezuela. El expresidente estadounidense Donald Trump aireó este sábado sus teorías de la conspiración sobre las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio,
en un mitin que sirvió para marcar la pauta de la campaña republicana para los comicios legislativos de noviembre. En su primer acto político del año, el que fuera presidente entre 2017 y 2021 prometió a sus seguidores que el Partido Republicano ganará las elecciones de medio mandato en noviembre y recuperará la Casa Blanca en las de 2024. Pero no llegó a precisar si él mismo se presentará a esa última cita con las urnas. Vamos a organizar un regreso como el que nunca antes se ha visto, dijo Trump a cientos de sus seguidores en Florence, Arizona, durante un mitin que duró más de hora y media. El exmandatario se refería a las elecciones legislativas de noviembre, en las que todo apunta a que los republicanos, un partido sobre el que él mantiene todavía un férreo control, retomarán el control de la Cámara Baja y posiblemente del Senado, además de controlar otros muchos cargos estatales. Su discurso pretendía seguir de guión a los candidatos republicanos que quieran ganar en noviembre, pero al mismo tiempo siguió el patrón clásico de los que Trump solía pronunciar durante sus campañas de 2016 y 2020, con los mismos ataques a los inmigrantes o los medios de comunicación que vuelven locos a sus seguidores. El 6 de enero, Trump había prometido exponer en este mitin sus ideas sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, después de cancelar una rueda de prensa que inicialmente tuvo previsto dar en el primer aniversario de ese ataque protagonizado por una turba de sus simpatizantes, y que finalmente canceló. Lejos de profundizar en lo sucedido ese día, sin embargo, Trump se centró en criticar al comité que investiga los hechos, que tildó de estalinista, y en alegar que entre la multitud que irrumpió en el Congreso había informantes del FBI, una teoría que defienden sus seguidores y sobre la que no hay pruebas. También describió como prisioneros políticos a los más de 700 imputados por delitos relacionados con el asalto, que se saldó con 5 muertos y 140 agentes heridos. Si creemos que son inocentes, deberíamos ayudarles a defenderse, afirmó el exmandatario, que no recibió una respuesta demasiado cálida de la audiencia en ese tramo de su discurso. Lo que sí entusiasmó a los asistentes fueron sus ataques al presidente estadounidense Joe Biden y al Partido Demócrata, así como sus denuncias sin pruebas de que hubo un fraude en las elecciones de 2020 que él perdió. La verdadera insurrección tuvo lugar el día de las elecciones, el 3 de noviembre, subrayó el mandatario. Arizona es uno de los estados clave que Trump perdió por un margen de apenas unos miles de votos en 2020, y no dudó en mentir al respecto nada más comenzar el mitin, al asegurar que tuvo una tremenda victoria que le arrebataron en ese territorio. Dardos a Biden. De ahí pasó a criticar la gestión de Biden, de quien dijo que ha causado más problemas y más destrucción en el último año que 5 presidentes juntos. Nos estamos convirtiendo en una versión a gran escala de Venezuela, que hace 20 años era un país muy exitoso, y ahora no tienen comida, no tienen agua, todo el mundo se muere, lo gestiona un grupo horrible de asesinos, recalcó. Trump hizo gala de su nacionalismo con tintes autocráticos, al lamentar que Estados Unidos ya no hable supuestamente de su grandeza, sus militares y su poder como otros países, sino que lo haga del medio ambiente, el COVID-19 y la raza. El expresidente fustigó a su sucesor por los problemas en la cadena de suministros y en la inflación, el volumen de contagios causado por la variante Omicron y su intento de forzar a vacunarse a la mayoría de los trabajadores de empresas privadas del país, frenado por el Tribunal Supremo esta semana. Demócratas radicales: dejen a nuestros niños tranquilos con su poderoso sistema inmune, clamó Trump, cuyos seguidores son en muchos casos reacios a vacunarse contra el coronavirus. En el plano internacional dijo que Biden ha humillado completamente a Estados Unidos y que Rusia no solo está amenazando a Ucrania, sino también a Cuba y Venezuela.
algo que consideró como una falta de respeto, un problema que aseguró nunca existió durante su mandato. Trump se refería a las declaraciones del viceministro ruso Sergei Ryabkov, que esta semana no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela, aunque la Casa Blanca opinó después que esos comentarios podían ser simplemente una fanfarronada. También agitó el miedo respecto a la inmigración ilegal, al asegurar de forma hiperbólica que la frontera con México se ha abolido y millones de indocumentados están entrando en el país. Algo falso, puesto que la mayoría de los que llegan son deportados automáticamente.